tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de esto que nos sucede a todos. ¡Feliz año! Es nuestro primer programa del año 2022. Ojalá y la suerte le depare muchas cosas buenas este año. Seguimos con la misma pandemia del año pasado, pero esperemos que esto vaya solucionándose poco a poco como parece que ha ido sucediendo. Y esta semana vamos a estar hablando sobre la psicología de la mentira, que fue el tema más votado por usted en la encuesta semanal. Le recuerdo que semana con semana mi equipo de producción le va a poner una encuesta en la cual usted puede seleccionar los temas y así saber cuáles van a ser los temas de la siguiente semana, dependiendo de cuál sea su elección. Y, pues bueno, ¿qué podemos decir sobre la mentira? Muchísimas cosas, ¿no? Evidentemente que no vamos a cubrir todo el tema, seguramente van a quedar algunas cosas, pero creo que lo más importante con lo que podríamos partir en este tema es pensar hasta dónde una mentira es patológica, ¿no? Porque podríamos partir de algo. Todos nosotros mentimos. Todos nosotros mentimos. Es algo inherente del lenguaje, de la sociedad. Es algo de lo cual no nos podemos escapar. Y hasta cierto punto, si se fija, hay mentiras que se acaban tomando hasta de buena manera, ¿no? Que se dice que es la diplomacia. Es que hay que ser diplomático a la hora de hablar, ¿no? Pero muchas veces esa diplomacia tiene que ver con ocultar cierta información, con no dar ciertos datos. Y esto, por supuesto que también podríamos catalogarlo como una mentira. Entonces, ¿qué sucede, no? Todos somos unos mentirosos patológicos, ¿no? Unos mitómanos, como se va diciendo de repente en todos lados, ¿no? Es que fulanito o fulanita es un mitómano, ¿no? Está enfermo de decir mentiras. Cuando realmente todos decimos mentiras. Y fíjese, si pudiéramos hablar desde las mentiras más normales, ¿no? Que también tienen que ver con una estructura más bien saludable de la personalidad. Porque ahí, ojo con esto. Imagínese, en serio, una persona, un paladín de la verdad, que nunca diga una mentira. Jamás diga una mentira. Imagínese la vida de esta persona. ¿Cómo podría pasar esa pregunta de ¿se me ve bien este vestido? ¿No? Es algo imposible de franquear, ¿no? Hay muchas veces en donde nuestra opinión, nuestras intenciones, no es lo más adecuado que las revelemos. Y esto totalmente es algo aceptado a un nivel social y no podríamos hablar de que sea algo patológico como tal, ¿no? Fíjese, hay un montón de situaciones en las cuales nosotros nos vamos dando como hasta cierto permiso de decir mentira. Ahorita ya tiene rato que pasó, no mucho, pero fíjese qué es lo que pasa en estas épocas del año que acaban de pasar. ¿Qué se les dice a los niños alrededor de Santa Claus? O si están acá en México, del Niño Dios o de los Reyes Magos, ¿no? Que los Reyes Magos traen los regalos, que el Niño Dios trajo regalos, que Santa Claus les trajo regalos. ¿Eso no es una mentira? Plantéselo. No hay mucho que darle vueltas, es una mentira. Pero bueno, vamos escuchando, ¿no? Es que es para mantener la ilusión de los niños. ¿Qué ilusión le estamos manteniendo a un niño diciéndole una mentira? Y aparte es una mentira que, si se fija, mientras vamos creciendo, mientras nos vamos desarrollando, vamos pudiendo entender cómo funciona el mundo, ¿no? Pero de repente los niños ven a Santa Claus que en las películas o en los anuncios entra por una chimenea, y al menos acá en mi país, pues no es la cosa más normal tener chimeneas. Entonces decimos, Santa Claus, ¿por dónde entra? ¿No? Pero mis papás me están diciendo, y al día siguiente aparecen los regalos. Y si se fija, hay un periodo también en donde los niños ya descubrieron qué es, y de repente ya no se les dice a los niños más chiquitos y ellos ya lo saben, entonces de alguna manera pueden llegar hasta extorsionarnos, ¿no? Así como, bueno, pero yo quiero tal regalo, ¿no? Y ahí, fíjese cómo en una edad tan temprana, con una cosa tan taruga, que no tendríamos la más mínima necesidad de estar mintiendo para eso, le vamos enseñando a los niños que es parte de la convivencia mentir. Pero es mentir, si se fija en ese primer momento, para mantener una ilusión, para que para que sintieras esa ilusión de que va a venir el Niño Dios. Fíjese nada más, ¿no? ¿En dónde nos estamos planteando? O sea, como por qué sería más mágico pensar, bueno, que llega algún ser por algún recoveco de mi casa a dejarme regalos, que pensar que mis padres con su esfuerzo me quieren hacer un regalo al final del año, porque es una época en la cual nos acostumbramos a hacer regalos.
realmente no es así como que le estemos destruyendo la infancia a ese niño, ¿no? O que le vamos a decir también que los vampiros existen, ¿no? O que el monstruo de Frankenstein existe también, ¿no? Es exactamente el mismo tipo de cosa. Bueno, hay que mantenerle la fantasía al niño de que los vampiros existen y comen gente. Pues no, ¿verdad? No hacemos eso. Pero lo que sí hacemos es embellecer la realidad. Y esa es justamente la función de la mentira en un primer momento, ¿no? En esta parte que estábamos hablando, que tal vez no la podríamos catalogar tan patológica, es justamente en donde van aterrizando estas maneras en las cuales nosotros nos expresamos, ¿no? Lo que queremos es mantenerle una fantasía a ese niño. Pero fíjese cómo una persona, por ejemplo, que se dice que es el campeón de ajedrez o el campeón de violín o el campeón de lo que usted guste y no es ningún campeón, pues también nada más está manteniendo una fantasía. Está embelleciendo la realidad. ¿Para quién? Para él, ¿no? Una persona, ahí ya lo podríamos ver como en un aspecto muy grande. Pero pensemos en otra cosa, ¿no? Oye, ¿tú cuántas parejas has tenido cuando conocemos a alguien? Y esa es una pregunta difícil. ¿Qué vamos a decir? ¿15? ¿20? ¿1? Fíjese cómo hay partes de nosotros que no queremos revelar al otro. Y uno podría decir, bueno, pues es que entonces lo más saludable es decir la verdad. ¿En qué sentido? ¿Por qué estamos queriendo ocultar una parte de nosotros? Porque el otro no lo va a encontrar aceptable. Y si se fija, si nosotros mentimos en eso, estamos dándole la vuelta, porque igual y para esa persona es muy importante que nosotros no hayamos tenido tantas parejas, o igual y no le interesa, igual y no le importa tanto, sino que es una plática común y corriente. Pero, ¿por qué sentimos la compulsión de mentir en esos momentos? Es justamente para nosotros quedar mejor parados frente al otro. Y ahí vamos a ir viendo cómo, si seguimos ese caminito, nos vamos a encontrar justamente en donde ya las mentiras empiezan a ser bastante patológicas, ¿no? En donde, oye, ¿me estás poniendo los cuernos? No, para nada. Tú puedes confiar 100% en mí. Y ahí vamos a ver otro aspecto que ya tendría que ver más bien con una cuestión psicopática. En todos los sentidos, cuando vamos hablando de una mentira, podríamos tener ahí un rastreo de una conducta psicopática. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Porque también es un palabrón. Una psicopatía, que es esta parte como, ¿cómo lo podríamos decir? Perversa de la personalidad, ¿no? Que le queremos dar la vuelta, que nos queremos brincar las trancas. Todos tenemos eso en nosotros. Acá la diferencia es en qué medida va afectando y en qué medida estamos estructurados encima de eso. Una persona que de repente miente sobre su edad, podríamos decir, ¿no? No podríamos decir, bueno, es que esta persona es una psicópata, ¿no? ¿Cómo se le ocurre hacer eso por lo demás? Pues no. Pero fíjese cómo sí puede ser un aspecto que tiene que ver con una psicopatía cuando mentimos con nuestra edad para que no nos cobren en el camión, ¿no? Que decimos, bueno, yo ya tengo 60 años y tenemos 56, ¿no? Eso es quererle sacar un provecho. Eso no es ocultar y embellecer nuestra parte de la realidad. Eso es quererle sacar un beneficio a la otra persona. Eso es brincarnos una norma, brincarnos las trancas y sacarle un beneficio al otro. Fíjese cómo hay un montón de cosas ahí que tendrían que ver con ese camino, con el camino justamente en el que nos queremos aprovechar de los demás. Y ahí sí podríamos decir que es algo más bien patológico. Y dentro de eso patológico nos vamos a encontrar con un abanico de posibilidades, ¿no? Porque nos vamos a encontrar desde el estafador hasta la persona que muchas veces vamos escuchando, ¿no? Que se cree sus mentiras. Una persona que se cree sus mentiras, ¿nos estará mintiendo? Pregúntese esto, es un ejercicio de razonamiento interesante. Porque si para esa persona es realidad, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No? Es más, nos podemos ir un poquito más atrás, piénselo con lo de los niños. Otra vez, nosotros le decimos al niño que Santa Claus trae los regalos y el niño a su vez nos dice que hay un monstruo en su habitación y que por eso se quiere ir a dormir con nosotros. ¿En qué momento podemos partir en que el niño efectivamente piensa que hay un monstruo en el cuarto o que nos está diciendo una mentira del mismo calibre de las mentiras que nosotros le estamos enseñando para tener algo a su favor? ¿No? Fíjese cómo ahí nos vamos a dar cuenta cómo ese uso de la palabra, esa parte de la mentira, tiene que ver con partes que quedaron o no quedaron maduradas en nuestra experiencia. Porque si regresamos un poquito a la cuestión de los niños, un niño,
5 años o menos, si ve una película en donde sale un dinosaurio, el niño va a pensar que los dinosaurios son de verdad. No tiene punto de comparación. ¿Por qué? Porque todavía no está desarrollado lo suficiente como para tener esa referencia de que eso no es real. Es más, si ve que hay un monstruo, por eso es que a los niños no se les enseñan las películas de terror. Porque si en la película de terror sale un monstruo, el niño no alcanza a distinguir que eso no es una historia de la vida real, sino que ese monstruo existe. Y si ese monstruo sale de las coladeras y sale por los closets y te puede atacar en la noche, pues el niño va a vivir con el miedo hasta que alcance a distinguir esa parte de la realidad de que hay algo allá afuera. Y si se fija, eso tiene que ver justamente con esa división, con esa frontera que se va haciendo alrededor de la realidad externa y la realidad interna del niño. Que no todo lo que pienso es real. Y eso es algo que nosotros podríamos ir cargando en una estructura más bien en lo psicótico hasta la adultez. Podríamos ver personas, por ejemplo, que nos pueden decir, no sé, que son un oráculo, ¿no? No sé, pues usted, ¿no? De la deidad que se le antoje. Es un oráculo que nos vienen a avisar que va a pasar algo, que no debemos de tomar una decisión. Y uno podría decir, esa persona me está estafando. O esa es una persona que no está entendiendo la realidad, que no puede tener esa perspectiva de la realidad por una situación más bien de salud mental, ¿no? Para esa persona, ahí podríamos entender cuál es la diferencia. En una cuestión más bien psicótica, esa persona vive una parte de su interior, ¿no? De su psiquismo, proyectada hacia el exterior. Eso es lo que quiere decir esta parte psicótica. Que no está esa frontera como tal. Que mis pensamientos se me escapan. Esto es lo que muchas veces vamos viendo en estas como manifestaciones tan folclóricas en un cuadro psicótico, que también sirve para hacer 1,000,000 de películas que desinforman más que nada, pero bueno, es una ficción, en donde vamos viendo es que tal personaje de esta serie tiene alucinaciones, ¿no? Ay, es que ha de ser eso gravísimo, lo demás. Si se fija, parte de esas alucinaciones son deseos de la persona que quedan fragmentados de su personalidad, que se viven con una decisión y no se alcanzan a integrar a sí mismos. Por lo tanto, si se fija, la mayoría de las alucinaciones son o demonios, o ángeles, o seres que me quieren hacer daño y me están persiguiendo. Por lo general no es que alucinemos al osito Bimbo dándonos las buenas noches. Lo que alucinamos son cosas que nos aterrorizan. Son que hay personas adentro de las paredes, que alguien me va siguiendo, que las personas que están en mi familia realmente no son de verdad, sino que son actores. Son cosas que tienen que ver con nuestra propia fantasía, con nuestro propio mundo interior que se acaban viendo proyectadas hacia afuera. En ese caso, no es una mentira. No es que la gente se crea sus mentiras, sino que está viviendo de esa manera. Está viviendo dentro de esa fantasía que para esa persona se ha vuelto real. Y esto es muy distinto, muy muy distinto. Es justamente como lo estaba planteando en un principio. Le podríamos decir a un niño que nos está mintiendo con los monstruos del closet. Pero fíjese ahí la situación en la que nos metemos. Porque si vamos pensando que todos vamos partiendo del mismo lugar al momento de nuestro desarrollo, vamos teniendo ciertos rezagos alrededor de esas mentiras, más bien como de esa conformación de nuestro psiquismo. Y nosotros en algún momento también no teníamos muy bien dilucidada cuál era el límite de la realidad interna y de mi realidad externa. Hay personas que llegan a su adultez de esa manera, por lo general no es así, pero todos vivimos ese momento, todos vivimos ese miedo de pensar que algo podría estar en la oscuridad. Es la cosa más normal. Y uno lo podría pensar ahí relacionándolo un poquito al instinto. Bueno, es que la oscuridad nos da miedo porque no alcanzamos a ver en la oscuridad y lo demás. Sí, pero si se fija en la oscuridad, pues si pensáramos de una manera muy lógica, ¿qué es lo que más nos podría dar miedo de la oscuridad? En una casa, adentro de una casa, ¿no? Porque no estamos en el Amazonas, ni estamos en el Serengeti, ni en ningún lado. Adentro de una casa, ¿qué es lo que nos podría dar miedo? Caernos rodando por las escaleras, ¿no? Pero si se fija, ese no es el miedo que nos da con la oscuridad. El miedo que nos da con la oscuridad es que alguien me puede estar acechando adentro de mi casa que está cerrada, que yo cerré la puerta, ¿no? ¿Por qué nos daría eso? Son todas estas sensaciones que de alguna manera se escapan y nos empiezan a perseguir. Entonces, fíjese
como para estas personas que lo van viviendo de esa manera, no podríamos clasificarlo como que es una mentira compulsiva, ¿no? Como que es una persona que está queriendo sacar un beneficio de nosotros, sino que tiene que ver con una desestructuración de su percepción de la realidad. Ahí es en donde está todo el meollo. Y esto, otra vez, muchas veces lo queremos ver como si fuera algo hiperfolclórico, ¿no? Así como en las películas. Es que, pero esta persona yo lo veo que está trabajando, ¿por qué es tan mentiroso? Ojo, que vayamos a trabajar, que tengamos una familia, que manejemos un carro, no quiere decir que estamos exentos de ese tipo de problemas. No, nuestra sociedad de alguna manera se ha construido para que todas esas cosas no sean un obstáculo tan grande como usted puede pensar para que podamos seguir progresando en la sociedad. Entonces es muy común ver este tipo de personas que de repente, como le digo, es algún oráculo, es alguien que nos está leyendo los astros, es alguien que nos está leyendo las caracolas o el tarot, vaya usted a saber lo que sea, ¿no? Para esa persona es una realidad, lo vive como una realidad. Ojo, no todas las personas que lo hacen lo viven como una realidad. Y algo que pega con nosotros es que nosotros también tenemos ese como escozor de pensar, es que yo también en algún momento sentí eso, es que yo también en algún momento soñé lo que me iba a pasar, entonces nos enganchamos y fíjese qué es lo que sucede, que vamos a continuar hablando de eso más bien, es que para que una mentira aterrice, tiene que haber alguien que quiera creer esa mentira. Porque en el momento en el que a nosotros no nos cuadra, se rompe la ilusión. Y esa persona por lo general se retira de con nosotros, porque no es algo que entre dentro de su mundo, que le permita seguir existiendo de esa manera. Entonces, ahí es en donde se va rompiendo la ilusión. Pero, si alguien nos está mintiendo compulsivamente y nosotros le seguimos creyendo, fíjese cómo también en nosotros está una parte de querer creer a esa persona, de querer tener cierto beneficio. Y esto lo podríamos pensar en un montón de cosas. Desde esa persona que nos vende algo baratísimo, y que nosotros decimos, bueno, es una ganga, ¿no? ¿Cómo podría salir tan barato? Yo también estoy queriendo conseguir un beneficio de eso. Y ahí es en donde acabo atrapado en un fraude. O en esta persona, oye, ¿por qué traes el anillo de matrimonio? Ah, es que es un regalo, es una cosa que me encontré en un bazar, jajaja. Y nosotros nos queremos creer esa mentira. Entonces, ¿hasta dónde está esa frontera de la patología? Es lo que vamos a seguir hablando en el siguiente video, así que si usted está disfrutando del tema, no deje de buscar el video que va a salir el jueves, me parece, sí, porque nosotros tenemos los videos los lunes y los jueves. Nos tomamos unas semanitas de descanso, discúlpenos porque hay varias personas que nos preguntaron que cuándo íbamos a sacar los videos, pero ya estamos de regreso, así que no deje de buscar los programas. Yo por el día de hoy me voy a despedir. Si no le ha dado like al video y le gustó, dele like. Si no le gustó, pónganos por qué no le gustó. Si no se ha suscrito, suscríbase por favor, que eso nos ayuda a seguirle echando ganas a este proyecto que tenemos. Y nosotros nos seguimos viendo el siguiente video. Soy José Luis Amarripa. Hasta luego.